José Luis, dijiste algo muy interesante en la intervención anterior, que cuando se impuso el modelo neoliberal, había habido tales excesos, el modelo anterior, la petrolización, la falta de ajuste de la paridad a tiempo, las devaluaciones, que los antiguos economistas, que tú mismo llamaste estructuralistas, como que no tenían respuestas, sorprendieron. Y que había ya un modelo del otro lado perfectamente armado. Así es. Como meter una inyección. Pero dijiste otra cosa que es fundamental, que durante todo este tiempo sí ha venido madurando un pensamiento económico nuevo en América Latina, Sí. que tiene que ver con el pasado solo en aquello que es aprovechable, que está viendo claramente hacia el futuro, que está entendiendo los problemas. Si tú tuvieras en tus manos, llegamos a lo que llamo la ronda Santa Claus, que es lo que nosotros desearíamos, ¿cuáles serían tus principales decisiones económicas? Tú tuvieras en tus manos la conducción económica del país. Mira, Porfirio, para dar una idea, contestar tu pregunta y dar una idea al público del contenido de la obra, voy a mencionar rápidamente los 15 títulos. Un libro primero es Globalización y bloques económicos, mitos y realidades. Un segundo volumen es Desarrollo económico, estrategias exitosas, por qué China, Corea, etcétera, sí la han hecho la India. Otro es México en el mundo, inserción eficiente. ¿Qué debe hacer México para insertarse? No para salirse de la globalización, sino para insertarse con una estrategia eficiente. Otro volumen es Macroeconomía del crecimiento sostenido. Finanzas públicas para el desarrollo, donde no solamente se dice cuáles son los problemas de la baja recaudación, sino también qué hay que hacer para incrementarla y manejar bien los recursos. Ojo. Un sexto volumen es financiamiento del crecimiento económico, cómo hay que reformar la banca, el sistema bursátil, etcétera, para que financie mejor el crecimiento de México. Otro es política industrial manufacturera, por qué Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea sí tienen política para fomentar sus industrias ya que decían que no había que tenerla. Exactamente. Y qué hay que hacer en México para tener política industrial, política energética, qué hacer con el sector energético. La coincidencia de todos los académicos es que no hay que privatizar las empresas energéticas, sino hay que reformarlas con una estrategia que está definida en este volumen. El siguiente, el noveno, es Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. El décimo es Educación, Ciencia, Tecnología y Competitividad. ¿Por qué es tan relevante la educación, la ciencia la economía y la del competitividad? Conocimiento. Exactamente. Otro es Empleo, Ingreso y Bienestar. ¿Por qué tenemos que resolver los problemas del empleo y el ingreso con una economía floreciente y con un estado de bienestar? Un siguiente volumen es Derechos y Políticas Sociales. ¿Por qué tenemos que pasar un esquema de derechos sociales exigibles, donde no sean limosnas, sino que el ciudadano los puede exigir, como ocurre en Dinamarca, los países escandinavos, etcétera? Un 13avo es Políticas de Desarrollo Regional. ¿Qué podemos hacer para atemperar, reducir las desigualdades regionales? Un 14avo es Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental. ¿Cómo tenemos que tener un manejo de nuestros recursos naturales para cuidarlos y mejorar el ambiente y heredar un México mejor para nuestros hijos y los que vengan y para nosotros mismos? Y el último es Democracia y Gobernabilidad. ¿Cómo reformar las instituciones públicas para que tengamos un país que funcione mejor? Bueno, este es el marco. Ahora, hay un mensaje, es un mensaje de esperanza. La obra transmite un mensaje muy amargo, que es el cuarto de siglo que perdimos para el desarrollo, pero también tiene un mensaje alegre, un mensaje de optimismo con respecto a nuestro futuro. Se muestra cómo la economía mexicana tiene potenciales de crecimiento al estilo asiático. Podemos crecer a tasas superiores al 6% anual. Lo hicimos en los 50 años anteriores al modelo neoliberal y podemos hacerlo en el futuro. Y se muestran los instrumentos para lograrlo. Para resumirlo, contestando tu pregunta, si los 312 académicos nos dijeran, bueno, ahora aquí está el país, ¿cómo lo van a sacar adelante? Lo resumiría yo en 4 grandes direcciones. Si tú ves, en los países desarrollados, incluso izquierdas y derechas, están de acuerdo en que las economías deben tener políticas macroeconómicas contracíclicas. Esto es, si hay una desaceleración de la economía, si cae el crecimiento económico, como tú decías, Porfirio, hay que bajar las tasas de interés para que haya más inversión, mayor consumo y en consecuencia esto incremente la demanda. Al haber demanda va a haber más producción, si hay más producción hay más inversión, más empleo.
y en consecuencia hay un círculo virtuoso. Para esto también hay que impulsar el gasto vía políticas fiscales, particularmente inversión en un país sobre todo con tantas carencias, gasto en educación, en ciencia, tecnología, etc. Y en tercer lugar, para un país como México es muy importante la política cambiaria. Si uno ve la clave, uno de los factores críticos de la competitividad asiática de China, Corea, es que tienen una subvaluación de su moneda. Claro. Nosotros tenemos al contrario sobrevaluación. Entonces importamos más y exportamos menos. Exactamente, es como si pusiéramos un impuesto a nuestras exportaciones y un subsidio un subsidio a las importaciones, a lo que compramos en el exterior, y un impuesto a lo que vendemos al exterior. Un dólar barato. Exactamente, perdemos competitividad. Bueno, entonces, esta es una primera dirección, políticas macroeconómicas correctas. En segundo lugar, políticas de fomento económico sectorial. Los países ricos, todos los exitosos, todos los asiáticos, Corea, tienen políticas que privilegian industrias estratégicas. Hay una guerra entre Europa y Estados Unidos por la industria aeroespacial. ¿Por qué? Por los enormes efectos multiplicadores que tiene sobre el crecimiento económico, sobre la innovación tecnológica, las cadenas productivas, etcétera. Y lo mismo ocurre en la industria electrónica o en industrias que consideran en decadencia, como la automotriz o de bienes de capital, etcétera. Pero incluso algunas que pueden considerarse en decadencia, pero son importantes por razones de empleo, como es la textil. Y ya no digamos el sector agropecuario, subsidian su campo porque saben la importancia de tener producción. ¿Por qué nosotros no los subsidiamos? ¿Porque nos comprometimos con el Tratado de Libre Comercio? Porque perdimos el gobierno desde hace 25 años perdió una visión nacional. Cuando el presidente Bush firmó la ley agrícola de los Estados Unidos que prolonga los subsidios hasta 2007, él dijo, una nación que produce sus propios alimentos es una nación más segura, es una nación orgullosa. Nosotros perdimos esa visión nacional. Dos cosas adicionales. Entonces, políticas macroeconómicas adecuadas, políticas de fomento sectorial. En tercer lugar, políticas para regular la economía y evitar los abusos de los poderes monopólicos, duopólicos, oligopólicos, etcétera, porque el problema, Porfirio, no es si un banco español presume en España que está expandiendo sus actividades con las sobreganancias que obtiene en México vía las elevadas comisiones y los altos márgenes de intermediación financiera. El problema no es lo que se lleven. El problema es que están obstruyendo la inversión y el crecimiento económico en México. Si los márgenes de intermediación, si lo que tiene que pagar el usuario del crédito es tan elevado, entonces esto inhibe la actividad económica y el daño que causan es más grande. Entonces, regulación para evitar abusos de los poderes monopólicos. Y la última, estado de bienestar. Y un estado de bienestar que tiene que estar basado en impuestos progresivos sobre el ingreso. Y parte del bienestar es el cuidado del ambiente. Esto pues, resumiría en 4 grandes distribuir al cobrar y distribuir al gastar. ¿Estarías de acuerdo o serías más radical? No, totalmente de acuerdo. Yo solo añadiría 2 cosas. Uno, en materia de política macro, una pieza central que José Luis conoce muy bien y que hemos trabajado tanto en esta obra como en otras, es la necesidad, si vas a hacer esto con el tipo de cambio y vas a querer tener una autonomía con tu política monetaria para manejarla de manera contracíclica, vas a necesitar hacer algo con la apertura en la cuenta de capitales, con el hecho de que al desregular la cuenta de capitales permites los flujos de capitales. Vas a tener que instrumentar algún tipo de medidas que te permitan, por ejemplo, asegurar la permanencia de capitales aquí contra... que no se te vayan los capitales, que no se te vayan los capitales. Pero ya no es la nacionalización bancaria, no, otra pero cosa. Lo que pasa es que eso te da, primero te evita crisis como las de 94-95 y segundo, en tiempos, digamos, normales, te permite un manejo de tu política monetaria con cierta autonomía y puedes efectivamente entonces manejar una política contracíclica y además manejar tu tipo de cambio sin tener que usarlo como ancla contra la inflación, que es parte de la estrategia que ha usado el Banco de México y el gobierno mexicano, el modelo neoliberal, es sobrevaluar el tipo de cambio porque eso permite frenar la inflación. Pero es una manera muy estúpida de frenar la inflación porque por un lado afecta a las cuentas externas, por otro lado tiene que ver con esta falta de autonomía en la política monetaria y finalmente acaban amarrándose las manos. Metiendo un enfermo al refrigerador, más o menos. Lo pones en catalepsia. ¿Qué tal?
pues ya no le funciona. Y el médico corazón va a decir está estable, ¿no? Está estable. La única otra cosa que yo añadiría es que otra parte del mito que permitió la instauración del modelo neoliberal era la idea de que no había alternativas y de que no había espacio para ninguna autonomía de política económica, porque en el mundo globalizado ya no, así era. Sí lo hace eso China, es mentira. Como José Luis, lo hacen todos. Eso es, sí, eso pero son cuando mentiras. tienen Pero claro incluso el Tratado de nacional. Libre Comercio. El problema es, doctor, que no hemos perdido la idea del interés nacional, que no se ha trabajado para el país, sino para intereses extranjeros. ¿Podemos hacer algo si no sacamos a esta gente del poder? Dímelo. Primeramente, yo creo que se requiere reorientar el modelo de desarrollo económico. Naturalmente que no estamos pidiendo los mexicanos que de la noche a la mañana se cambie este modelo. Creo que igual que se fue introduciendo el modelo neoliberal, la introducción de un nuevo modelo de un estado de bienestar, sea la incorporación de un nuevo modelo que se va incorporando gradualmente. También hay que quitarnos la idea de que la globalización es un proceso ineludible, inevitable, incontrolable. Naturalmente que se puede controlar la inserción de México en la economía mundial, y en ese proceso de globalización en el que se dice estamos inmersos. ¿Tú estás cierto de eso? Yo creo que es importante emprender un nuevo proyecto nacional en el cual se empiece a impulsar nuevamente el incipiente estado de bienestar que tuvimos en la época de los nacionalismos en México. Pero si es tan lento, pues cuando lleguen sus beneficios a lo mejor ya no tenemos país. Ese es el riesgo. Lentitud y gradualismo no quiere decir mucho tiempo, Porfirio. Quiere decir un manejo ordenado. La propuesta que estamos haciendo ordenado, los académicos pero consistente. implica un cambio sin conmociones, un cambio sin crisis. O sea, al cabo yo no creo que incluso esto sea materia de un sexenio. O sea, la instrumentación de una estrategia económica alternativa al cabo del primer año empieza a dar resultados. Al cabo de 3 años, digamos, hay la mitad de los resultados y se acaba antes de un sexenio, se culmina la transición. El punto está, mira, si tú examinas punto por punto las propuestas de los académicos, podríamos decir que son ajustes graduales que permiten descambiar la dirección de la economía hacia otra distinta e incluso aprovechando intersticios que nos dejan nuestros espacios en el mundo global. Mira, decisiones por ejemplo, estratégicas. Alejandro mencionaba la importancia del tipo de cambio. Bueno, resulta que al interior del Fondo Monetario Internacional no hay acuerdo de cuál debe ser el mejor régimen cambiario. Si aquí se ha aplicado esta política de utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria como una de las peores tonterías, es un asunto muy, muy de acá de la tecnocracia mexicana. Entonces, pero además, ni siquiera actualmente México no le debe un centavo al Fondo Monetario Internacional. No se aplican cosas por presión del Fondo Monetario Internacional, sino por religión propia. O sea, la tecnocracia es más papista que el Papa. Entonces, el cambio al que llamamos los académicos es un cambio ordenado, pero un cambio, Porfirio, mira, en las naciones que han salido adelante han contado con proyectos nacionales, ese es un factor. Y los proyectos nacionales son capaces de mover energías muy profundas de toda la sociedad. O sea, las sociedades se atreven a hacer. Y cuando se atreven a hacer, despliegan una enorme energía. Y esa enorme energía es la que les abre el camino del porvenir. Oye, pues ya parece que estamos de nuevo en tiempo electoral. Estamos cuando menos creando una esperanza para que haya un cambio ordenado en México, pero ese cambio económico requiere un cambio político. Y tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Gracias, José Luis. Gracias, Porfirio. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Porfirio.